El tiempo lo marca la noche por la oscuridad, lo marca el día por la luz, lo marca el reloj. Pues bien, hoy voy a hablar del tiempo, pero pues no de este tiempo, sino el tiempo de las obras literarias, el tiempo de la novela. Aquel que está marcado en obras como Don Quijote de la Mancha, en cuentos como La Cenicienta, Los Tres Cerditos, y que de alguna manera nos dicen o nos cuentan historias que están fuera de nuestra realidad o de nuestro tiempo. Para ello voy a traer a colación al escritor peruano Mario Vargas Llosa, que en su obra Cartas a un joven novelista menciona las partes que debe tener una composición literaria. Bueno, para empezar entonces vamos a hacer una distinción entre la noción de tiempo. Existe un tiempo cronológico y un tiempo psicológico. Aquel tiempo cronológico es el que medimos por el movimiento de los astros en el espacio y las distintas posiciones que ocupan entre sí los planetas. Este tiempo que nos roe desde que nacemos hasta que desaparecemos y preside la fatídica curva de la vida. Como ya mencioné, entonces existe también un tiempo psicológico. Aquel tiempo psicológico es el que nos hace conscientes en función de lo que hacemos o dejamos de hacer y que gravita de manera muy distinta en nuestras emociones. Este tiempo pasa deprisa cuando gozamos, estamos inmersos en experiencias intensas y exaltantes que nos embelezan, nos distraen y nos absorben. Como vemos, pues el tiempo psicológico tiene que ver mucho con la subjetividad, con el individuo, con el parecer y con el estado de ánimo, por así decirlo, de esa persona, más individual, fuera de lo cronológico que está fuera de esa persona y que es general y que arropa, digámoslo así, a todos aquellos que se encuentran bajo un mismo cielo, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, siguiendo en este tiempo psicológico, el autor dice lo siguiente, y cito, dice: me atrevo a asegurarle que es una ley sin excepciones, que en las novelas el de las novelas es un tiempo construido a partir del tiempo psicológico, no del cronológico. Un tiempo subjetivo al que la artesanía del novelista da apariencia de objetividad, consiguiendo de este modo que su novela tome distancia y se diferencie del mundo real. En ese sentido, entonces, el tiempo psicológico es aquel en el que se encierra toda novela, toda obra literaria, porque pues lo crea el autor. El autor parte de unos supuestos, de unas realidades que se encuentran en dicha historia o en dicho relato, ¿cierto? Entonces vemos que allí van a tomar fuerza unos pensamientos y unas creencias que son propios de unos individuos, pero que, como ya lo dije, están dentro de la imaginación del autor o del novelista. Para concluir entonces la noción de tiempo psicológico, decimos que la ficción construye su propio tiempo, que la diferencia o que la separa del tiempo real en que vivimos los lectores. Entonces, en ese sentido, y siguiendo en la línea que nos presenta el autor Mario Vargas Llosa, él nos muestra una noción que la denomina el punto de vista temporal. Este punto de vista temporal es la relación que existe en toda novela entre el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado. Dice él que se presenta de la siguiente manera y se encierra o se presenta en tres categorías. Entonces, la primera es el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado. La segunda es el narrador, que puede narrar desde el pasado hechos que ocurran en el presente o en el futuro. Y por último, el narrador puede situarse en el presente o en el futuro para narrar hechos que han ocurrido en el pasado. Vemos pues entonces que Vargas Llosa nos muestra una noción de punto de vista temporal
que parte desde la conjugación de los verbos. ¿Por qué la conjugación de los verbos? Porque dependiendo el tiempo del narrador, va a utilizar cierta conjugación de los verbos que va a utilizar pues para contar su historia, ¿cierto? Entonces él nos muestra nos plantea un ejemplo, un cuento corto, dice él, y que es del autor guatemalteco Augusto Monterroso, y que dice de la siguiente manera: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Notemos pues que en el corto cuento que nos muestra, dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Vemos que la conjugación de los verbos nos dicen que se encuentra en un pasado continuo porque dice cuando despertó, no nos da una fecha, no nos da una hora, no nos da un día exactos, es un pasado continuo que no se sabe, que el narrador está en el futuro, pero que no sabe en qué momento, en qué tiempo exacto sucedió la acción. Otra parte que nos indica el punto de vista temporal es, dice, todavía estaba allí. Ese estaba es el verbo estar y también está en continuo. ¿Por qué? Porque tampoco el narrador va a definir o va a decir o nos dice exactamente una fecha o alguna característica exacta de un punto exacto donde sucede la acción. Bueno, siguiendo el mismo ejemplo que nos muestra y que nos plantea Vargas Llosa en su libro El cuento del dinosaurio, entonces lo plantea en tiempo presente y dice así: despierta y el dinosaurio todavía está allí. Entonces él nos dice que la historia está ocurriendo a medida que el narrador nos la cuenta y que esa relación es distinta a la anterior, puesto que aquí ya vemos que el narrador y lo narrado están en el mismo tiempo. Bueno, ya pudimos ver que entonces Vargas Llosa en su obra nos plantea el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado tiene que ver con aquellas construcciones verbales que haga el narrador acerca de la historia o del relato que está narrando. Los otros dos puntos que él nos plantea, que es el narrador que puede narrar desde el pasado hechos que ocurren en el presente o en el futuro, y el otro que es el narrador puede situarse en presente o en futuro para narrar hechos que han ocurrido en el pasado, lo dejaremos para los futuros encuentros. Por el momento entonces concluyamos diciendo que el tiempo que se maneja en las novelas tiene dos partes, tiene dos nociones. La primera es el tiempo psicológico, y es psicológico porque pues está creado solo para el contexto de la novela, solo para la historia, y que lo crea el autor. El otro es el punto de vista temporal, que nos da cuenta de la configuración verbal que usa el narrador para narrar su historia, y que a su vez nos da cuenta si este narrador comparte tiempo y espacio con lo que está narrando. Si el narrador entonces usa tiempos verbales pasados, ese narrador está en el futuro. Si la configuración verbal que hace ese narrador está en el presente, es porque ese narrador comparte tiempo y espacio con lo que se está narrando. A manera entonces de conclusión, me remito a la obra para citar lo siguiente que plantea Vargas Llosa. Dice así: el tiempo en toda novela, le repito, es una creación formal, ya que en ella la historia transcurre de una manera que no puede ser idéntica ni parecida como lo hace en la vida real. Al mismo tiempo, ese transcurrir ficticio, la relación entre el tiempo del narrador y el de lo narrado depende enteramente de la historia que se cuenta utilizando dicha perspectiva temporal. La invitación final entonces es para que vayamos a la obra. Se llama Cartas a un joven novelista, del escritor peruano, como ya lo dije antes, Mario Vargas Llosa, en donde él desglosa en cada capítulo una carta que le envía a un nuevo escritor, a una persona que
requiere de sus consejos para hacer de escritor en el futuro, y él lo hace muy bien porque en cada capítulo pues entonces le va dando una característica o un componente el cual él debe tener en cuenta para construir su obra. Entonces nos vemos en clase, muchas gracias.